Dios es bueno y su misericordia es grande. Amén. Aquí estamos una vez más por la gracia y el favor de Dios, con el deseo y el anhelo en nuestro corazón de compartir una palabra que pueda edificar tu vida. Quiero compartir acerca de en 2 de Timoteo 1:7, acerca del dominio propio. Y vamos a esperar, ¿verdad?, que se conecten. Vamos a ver quién se conecta en vivo. Amén. La palabra del Señor siempre llega a tiempo. Gloria sea el nombre del Señor. Y mientras se van conectando, yo voy disfrutando de una taza de café. Dios ha sido bueno. Le agradezco al Señor por darme la oportunidad de poder, ¿verdad?, predicar su palabra, de llevar el mensaje de salvación. Amén. Hemos tenido semanas llenas y bendecidas porque hemos salido a compartir en diversos lugares la palabra del Señor. Hemos estado evangelizando por acá, por Luisiana. Amén. Y Dios se ha movido con poder. A Él sea la gloria, a Dios sea la honra. Por los siglos de los siglos su nombre sea exaltado. Todo lo que nosotros hacemos es para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Por eso, en este momento que estamos, ¿verdad?, aquí en este lugar, esperamos de que Dios sea el que hable a nuestro corazón a través de esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, poder compartir con cada uno, ¿verdad?, de los que escuchen el mensaje. Sabemos de que Dios siempre está, ¿verdad?, dispuesto a sanar, a perdonar. Dios está siempre dispuesto con brazos abiertos para nosotros, para poder, dice la Biblia, que todo aquel que se acerca a Dios, Dios se acercará también a esa persona que está en necesidad. Amén. Amén. Así que quiero compartir en esta maravillosa noche bajo el tema del dominio propio. ¿Por qué necesitamos nosotros dominio propio? El dominio propio nosotros lo necesitamos hoy en día por las diversas circunstancias que afrontamos cada día. Y una de las cosas que más enfrentamos cada día es el temor. El temor, ¿verdad?, a lo que está aconteciendo en el mundo entero. El temor a la persecución, el temor a la muerte, el temor a las cosas que sobrevienen a nuestras vidas, las enfermedades. A veces, ¿verdad?, batallamos con, de repente la economía se viene abajo, entonces nos entra ese temor. Pero la Biblia nos declara que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado, ¿verdad?, espíritu de amor y dominio propio. Y el dominio propio es lo que hoy necesitamos hoy en día para poder enfrentar cada miedo, cada decisión que nosotros tengamos a tomar, ¿verdad?, en esta tierra. Necesitamos el dominio propio. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a encontrar con situaciones adversas en nuestras vidas que van a querer detener todo lo que nosotros emprendemos en esta vida. Pero hoy quiero enseñarte acerca del dominio propio. Es necesario en nuestro diario vivir. Amén. Pero antes de comenzar, quiero levantar una palabra de oración. Padre, te doy gracias por este maravilloso momento que nos permite de poder compartir esta palabra. Señor, te pido, Padre, que usted se glorifique, amado Dios, a través de este mensaje. Usted traiga esperanza, Señor. Hable, Señor, a su pueblo, Señor, a través de mis labios, Señor. Amado Dios, te doy la gloria, te doy la honra, la alabanza a ti, oh Cordero de Dios, porque usted, Señor Padre, es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso. La gloria, el poder y la alabanza, Señor, sean siempre para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1:7. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Voy a pedir disculpas si en algún momento, ¿verdad? Durante la transmisión tenemos, lastimosamente está nublado, está lloviendo, está relampagueando, entonces a veces tengo, ¿verdad? Dificultad en la señal. Espero, ¿verdad? Que podamos compartir este mensaje y este mensaje usted pueda atesorar, porque el Señor hoy hablará a su corazón. Y dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio, el significado del dominio propio, se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Al ejercitar el dominio propio, mostramos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, tenemos autoridad sobre todos los deseos que nosotros, ¿verdad?, tenemos en la carne. El dominio propio es muy importante. ¿Por qué? Porque base a eso del dominio propio podemos construir una mejor calidad de vida. Podemos construir una mejor estadía en un lugar. Bajo el dominio propio podemos construir cosas grandes, podemos, ¿verdad?, crecer aún más. Ahora, ¿qué falta cuando no? ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos el dominio propio en nuestras vidas? Fácilmente, cuando viene la adversidad, cuando viene la prueba, cuando vienen las luchas y las contiendas, entonces es ahí donde menguamos y lo dejamos todo. ¿Por qué el dominio propio es muy importante en el matrimonio? Dentro del matrimonio, el dominio propio es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a controlar las diversas maneras de que muchas veces cuando de repente nos encontramos en pleitos en el hogar, nos encontramos, ¿verdad?, con dificultades como enfermedades, adversidades que de repente llegan y que no sabemos cómo tomar una buena decisión. Entonces, el dominio propio es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da la paciencia para poder controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque el dominio propio, eso es lo que hace. El dominio propio no viene, ¿verdad?, a nuestras vidas solo por venir. El dominio propio es algo que el Espíritu Santo de Dios imparte a nuestras vidas. Porque dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el dominio propio lo da el Espíritu Santo de Dios cuando una persona le busca. El Espíritu Santo es el que se encarga de ayudarnos en nuestra debilidad, de ayudarnos a poder ser mejores cada día, a poder crecer, a poder dar frutos, a poder menguar para que Él crezca en nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Nos da el dominio propio durante las emociones o las cosas que nosotros enfrentamos en nuestras vidas. Por eso, hoy en día, hay muchos matrimonios que no han podido llegar muy lejos. Hay muchos noviazgos que no han podido llegar muy lejos. A veces en nuestros trabajos no podemos, ¿verdad?, ser mejores. ¿Por qué? Porque no tenemos el dominio propio. Y el dominio propio es muy importante porque lo necesitamos diariamente. En esas decisiones que muchas veces la tomamos a la ligera, es ahí donde debemos de tener el dominio propio. Entonces, el dominio propio es una parte que es una parte de los frutos del Espíritu Santo. Porque dice en Gálatas 5, 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Y cada virtud, como el dominio propio, se desarrolla en tiempos difíciles. Ahora, ¿qué significa tener el dominio propio? Cuando nosotros alcanzamos la madurez de tener el dominio propio, significa de que podremos controlar pensamientos,
sentimientos y acciones en lugar de que ellos nos controlen a nosotros. Esa es una virtud de poder tener el dominio propio en nuestro diario vivir, en nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el dominio propio, entonces los pensamientos, los sentimientos y las acciones no van a ser controladas por nuestra carne o por nuestros impulsos. Porque todos los impulsos que nosotros tenemos son de la carne. La ira, dice la palabra del Señor, que la ira, que el orgullo, que la vanagloria, que los deseos, ¿verdad?, de esta carne son, ¿verdad?, impulsos que salen de nuestro corazón, impulsos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos dé el dominio para poder, ¿verdad?, detener ese momento de ira, detener ese momento de locura en el cual de repente vamos a decir una palabra que pueda lastimar, ¿verdad?, a alguna persona. Ese momento solo lo puede dar el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Y por eso, querido amigo, si tú, ¿verdad?, de repente estás batallando con alguna área en tu vida, de repente estás batallando con la ira, con el orgullo, estás batallando con pensamientos que de repente no los puedes controlar, yo te digo en este momento, órale al Señor. Cuando tú comienzas a tener una vida de oración, cuando tú comienzas a tener esa relación con el Señor, Él empezará a añadir a tu vida paz, empezará a quitarte esos pensamientos que tú no puedes controlar. Y de repente el Espíritu Santo empieza a añadir a tu vida virtudes como el gozo, como el amor para poder perdonar, la paciencia para poder soportar las pruebas. Amén. La mansedumbre, la templanza para poder tomar decisiones correctas en todo lo que tú hagas en esta vida. El dominio propio es muy importante. ¿Por qué? Porque el dominio propio te permite controlar todos los impulsos, ¿verdad?, de la carne. El dominio propio te permite controlar y contrarrestar los malos pensamientos que llegan a tu corazón. Por eso dice la palabra de Dios, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. La cobardía es la falta de valentía o el miedo para enfrentar un peligro, un riesgo o una situación exigente. Y muchas veces la cobardía, ¿verdad?, nos aleja del propósito que Dios tiene a nuestras vidas. Por eso, quien conoce a Dios nunca conocerá, ¿verdad?, lo que es la cobardía. Pero quien no conoce a Dios, entonces no conocerá, ¿verdad?, el dominio propio. Porque el dominio propio, solo la gracia y la presencia del Señor lo añade a tu vida. Entonces, si no tienes el dominio propio, no podrás vencer los temores, los miedos y las cosas que no te dejan crecer, las cosas que no te dejan desarrollar, las cosas que no te dejan tener, ¿verdad?, esa paz que tú andas buscando en este momento. Y la paz que nosotros andamos buscando solo la podemos encontrar en el dador de la vida, en el Dios Todopoderoso. Él es el que da el dominio propio a nuestro corazón. En el mundo, la palabra del Señor dice, y aún Jesús lo dijo hace más de 2000 años atrás, que en el mundo nosotros tendríamos aflicción y que estaríamos expuestos al temor, pero que deberíamos de confiar en sus palabras. ¿Por qué? Porque dijo Él en su palabra, yo no os dejaré solos, aún en medio de la adversidad. ¿Qué significa esto, querido amigo, querido hermano? Que cuando tú vienes y te haces, ¿verdad?, un creyente, aceptas al Señor Jesucristo con todo tu corazón, déjame decirte que allí no se acaban los problemas. Los problemas continúan. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora tú ya no estarás solo. Ahora Él te dará las herramientas necesarias para que tú comiences a construir una nueva vida en Cristo. Y vas a ver que en Cristo
hay solución a tu problema. En Cristo hay esperanza para todo aquel que en Él cree. Hay esperanza, hay solución a cualquier problema que tú estés enfrentando en este momento. ¿Por qué? Porque Él te dará carácter, Él te dará las fuerzas, Él estará contigo para ayudarte en tu debilidad y que tú puedas salir adelante con todos los planes, los proyectos que tú tienes. Pero cuando el temor llega a tu corazón, cuando llegan las adversidades a tu vida, entonces esto, ¿verdad?, detiene el propósito o detiene los planes, los proyectos o todas las cosas que tú tienes en mente para querer desarrollar en una vida futura. El temor es un sentimiento que muchas veces nos domina y muchas veces, ¿verdad?, cuando nos exponemos a algo de repente que no conocemos. Todos de repente en algún momento batallamos con el temor en nuestro diario vivir. Por ejemplo, el COVID-19 a muchos se atemorizaron. Muchos partieron de esta tierra por esta enfermedad. Y aún muchos hoy en día, estamos a un 2026 donde muchos tienen el miedo, ¿verdad?, a poder enfermarse de nuevo, porque muchos vieron lo grave que puede ser esta enfermedad que quitó la vida de muchas personas. Y muchos hoy en día tienen, ¿verdad?, el temor. ¿Por qué? Porque saben las consecuencias que puede producir una enfermedad de esta índole. Entonces, nos atemorizamos muchas veces por situaciones que no podemos controlar en nuestra vida. Porque hay circunstancias en la vida que nosotros no podemos detener. Y esto lo hablaba yo en un mensaje que compartía. Nosotros no podemos controlar muchas cosas en nuestra vida. Nosotros no podemos controlar las tormentas. Nosotros no podemos controlar el sol cuando sale de mañana. No podemos controlar la lluvia. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Hay cosas que no podemos controlar, como por ejemplo este tipo de enfermedades, cuando se salen de las manos del hombre, no se pueden controlar. No podemos controlar las adversidades, las cosas, ¿verdad?, que muchas veces se levantan para tratar de quitarnos, ¿verdad?, la paz. A veces no podemos controlar los accidentes. No podemos controlar cuando una persona, ¿verdad?, le toca el día de su partida. No podemos controlar muchas cosas en nuestras vidas. Pero si hay algo que yo tengo fe y esperanza, y es en el Dios que me amó, porque en Él sí tengo esperanza. En Él yo puedo sentirme confiado que el proceso que yo estoy viviendo en este momento, Él, ¿verdad?, tomará control de cualquier adversidad o de cualquier, ¿verdad?, circunstancia que ha tocado mi vida. Porque ciertamente la palabra del Señor me dice que solo soy peregrino en esta tierra. Aunque en esta tierra yo tenga adversidad, tenga dolor, esté pasando situaciones difíciles, el Señor dice en su palabra que debo de confiar. ¿Por qué? Porque todo esto en algún momento se terminará, se acabarán las guerras, cesará el miedo, cesará el temor. Y en ese momento tan hermoso y maravilloso, ¿verdad?, Cristo vendrá por su pueblo y por su iglesia. Y cuando el Señor venga, es ahí donde la paz, el gozo y la salvación estarán, Señor, siempre presentes en nuestro corazón. ¿Cuántos le dan fuertes aplausos al Señor por esa maravillosa palabra? Entonces, el temor paraliza paraliza nuestros sueños. El temor paraliza nuestras metas. Y quiero contarles parte de mi testimonio acerca cuando a mí me tocó, ¿verdad?, predicar la palabra del Señor. No tenía mucho, no sabía acerca del Espíritu Santo, no tenía el dominio propio. Cualquier cosita me atemorizaba. Cuando yo comencé a predicar la palabra del Señor, me acuerdo que me tocaba compartir en Facebook. Estábamos hablando de 50 días de fe. Y recuerdo que hace muchos años atrás me tocaba compartir la palabra del Señor.
Cuando ese día llegó, yo me había preparado un mensaje, había escrito, ¿verdad?, todas las cosas que iba a decir, pero cuando ya de repente empiezo a ver la cámara y le empiezo a dar en vivo, me entró un miedo, me entró un temor que al final yo no me acordaba ni aún de lo que tenía escrito. Tenía escrito ahí cosas que iba a tocar, puntos que iba, ¿verdad?, a poder reflexionar, pero al final no pude hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Por la falta de dominio propio. ¿Por qué? Porque yo dejé que el miedo, el temor, ¿verdad?, se entronara en mi corazón. Y muchas veces eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos que el miedo se entrone en nuestro corazón. Entonces el miedo, ¿verdad?, siempre paraliza el crecimiento que nosotros hemos adquirido en todo lo que nosotros emprendemos en esta vida. De repente nos toca, recuerdo cuando yo fui estudiante, recuerdo que me preparaba para ir a hacer un examen y de repente cuando ya estaba en el examen, se me olvidaba todo lo que yo había, todo lo que yo había obtenido, lo que había estudiado, el crecimiento que había adquirido durante el tiempo que había estudiado, se me fue de un momento para otro. ¿Por qué? Porque dejé que el temor invadiera mi corazón. Y a veces, eso es lo que hace el temor en nuestras vidas. El temor muchas veces, cuando toca nuestras vidas, a veces nos ahogamos en un vaso de agua. No vemos la luz, no vemos, ¿verdad?, la solución para el problema que muchas veces nos está enfrentando. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el miedo en nuestras vidas. Entonces, la cobardía muchas veces se presenta como un gigante que no nos permite, ¿verdad?, acceder a nuestro destino. Y uno de ellos, de los que yo quiero hablar en este momento fue el rey David. El rey David fue un niño de 17 años, un joven de 17 años, que él emprendió su camino para poder, ¿verdad?, llegar a Israel, donde estaba un gigante, Goliat, y estaba amenazando al pueblo de Israel. E Israel tenía en ese momento un rey llamado Saúl. Y Saúl en ese momento era rey, era un hombre experimentado en batalla. Era un hombre que ya había peleado la batalla. Pero ¿qué pasó con el rey Saúl? La Biblia, la palabra del Señor dice que en un momento David fue lleno totalmente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guió por muchos lugares y pudo conquistar muchas tierras para la gloria del Señor. Pero ¿qué pasó con este rey Saúl? Él perdió el dominio propio. ¿Cómo lo perdió? Porque cuando él desobedeció a Dios, cuando él pecó delante del Señor, le fue quitado el dominio propio. Luego cuando les tocó enfrentar, ¿verdad?, a estos hombres que venían a hacer guerra contra Israel, él tenía miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que la presencia del Señor ya no estaba con él. Y eso es lo que pasa en nosotros. Muchas veces cuando la presencia del Espíritu Santo ya no está en nosotros, el temor nos invade. Y cuando el temor llega a nuestras vidas, entonces estancamos nuestra vida espiritual. No somos fructíferos en lo que nosotros emprendemos. Nos da miedo salir adelante. ¿Por qué nos da miedo? Porque sabemos que le hemos fallado a Dios. Y que si le hemos fallado a Dios, entonces no vamos a poder, ¿verdad?, salir adelante. Pero bendito aquel que reconoce, ¿verdad?, su pecado delante de la presencia del Señor y se acuerda del Señor. Y todo aquel que se acuerda del Señor, el Señor lo levantará, lo volverá, ¿verdad?, a poner en lo alto y le dará de su Espíritu Santo para que una vez más esa persona recobre la fuerza que tal vez en ese momento sus fuerzas habían flaqueado. Recuerda algo, querido amigo, que la gracia del Señor es grande y su misericordia son nuevas cada mañana. La cobardía muchas veces provoca situaciones negativas en nuestras vidas. Nos impide, ¿verdad?, vencer, nos impide crecer, nos impide desarrollarnos y nos impide alcanzar mayores niveles, ¿verdad?, de gloria o mayores niveles, ¿verdad?, de aprendizaje.
Esto es lo que hace la cobardía. La cobardía es un enemigo que solo la gracia y la presencia del Espíritu Santo nos permiten poder vencer a este enemigo. ¿Por qué Saúl no pudo vencer su gigante? Porque él sabía que iba a ir a la batalla, él iba a ir solo a la batalla. ¿Por qué David, él pudo vencer al gigante? Porque él dijo que Jehová de los ejércitos estaba con él. Ahora, yo te digo en este momento, si tal vez en este momento el miedo se ha entronado en tu corazón, déjame decirte, dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor. Cuando tú clames al Señor, el Señor oirá desde los cielos esa voz que gime. Y volverá el Señor a fortalecerte en medio de la circunstancia que tú estés pasando en este momento. Dice la palabra que el Espíritu no nos ha dado la cobardía. En Hechos 1:8 dice la palabra del Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor que recibiremos? Vamos a recibir poder. Amén. Ahora, ¿para qué nosotros recibimos el poder? Nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo recibimos el poder para poder alcanzar todo lo que nosotros emprendemos en esta vida. De repente tú tienes un ministerio. El Señor, ¿verdad? Ve que tú eres capaz de poder llevar un ministerio a cargo. Y cuando tú tienes ese ministerio, necesitas el poder. Necesitas, ¿verdad?, del Espíritu Santo para que Él te ayude a poder salir adelante. Que nosotros comencemos algo y lo que comencemos con la presencia del Espíritu Santo, poder terminar todo lo que nosotros emprendamos en esta vida. Y por eso muchas personas hoy en día, muchas personas tienen ministerios en la iglesia o emprenden negocios, pero de repente estas personas se cansan, de repente lo tiran todo y olvidan los sueños que en algún momento tuvieron cuando comenzaron, ¿verdad?, a emprender algo en su vida, sea, ¿verdad?, en lo espiritual o sea, ¿verdad?, en lo natural, en el trabajo o en la iglesia. De repente comenzamos con aquel gozo en nuestro corazón y pensamos que todo nos va a ir bien, porque al momento pensamos de que todo, ¿verdad?, está bien. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se levanta la adversidad? Es ahí donde nosotros comenzamos a menguar. Y por eso la palabra del Señor dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde comienza, ¿verdad?, el Señor a empoderarnos para poder resistir en el día malo. Ahora, pero ¿cómo comienza, ¿verdad?, nuestra vida llena del Espíritu Santo y tener el poder para poder seguir adelante? ¿Cómo comienza? Amado hermano, amado amigo, esto comienza teniendo intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Esto comienza en el altar. Esto comienza, ¿verdad?, acercándose a Dios. Esto comienza peleando la buena batalla de la fe. Porque lastimosamente muchas veces nosotros queremos emprender tantas cosas en esta vida. Y vemos, ¿verdad?, que a muchas personas, ¿verdad?, impías, les va bien en todo lo que ellos emprenden. Pero déjame decirte algo. Estas personas que les va bien, ellos emprenden. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una adversidad. No tienen, ¿verdad?, un enemigo que les esté persiguiendo, les esté atormentando. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si él mantiene a estas personas cautivas, ¿verdad?, dándoles riquezas, no podrán alcanzar, ¿verdad?, la prioridad que es la salvación. Ahora, tú que eres hijo de Dios, ¿por qué te cuesta crecer? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué siempre se levanta adversidad para detener el propósito, el plan que tú has determinado para tu vida? ¿Por qué?
porque recuerda que nosotros tenemos una adversidad, tenemos un adversario, un enemigo que no descansa ni de día ni de noche para tratar de que tus sueños, tus metas sean destruidas. Pero hoy el Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el Señor te habla y te dice, vuelve a la intimidad, vuelve a la oración, vuelve a tener esa cercanía con el Espíritu Santo de Dios para que Él te llene de poder, para que Él te llene de sabiduría, para que Él te llene, ¿verdad?, del conocimiento, y todo lo que tú emprendas en esta vida, tú puedas alcanzar, ¿verdad?, las metas que tú en este momento estás, ¿verdad?, queriendo alcanzar. Amén. Entonces, en Hechos 1:8 dice la palabra del Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿está el Espíritu Santo en ti? ¿O de repente has contrictado al Espíritu Santo? Porque muchas veces contrictamos la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos de cuidar cada día, diariamente. Debemos de cuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, si el Espíritu Santo mora en nosotros, manifestaremos cada uno de los frutos del Espíritu. El dominio propio es muy importante en la vida de un creyente. Y el Espíritu Santo es el que te ayudará a dominar tus gigantes. Por eso David pudo vencer un león. Por eso David pudo vencer un oso. Por eso David, cuando se enfrentó con aquel gigante, no tuvo temor. ¿Por qué? Porque él ya había vencido en la intimidad. Porque él, nadie lo había visto cuando venció al león. Nadie lo había visto cuando venció al oso. Porque es en la intimidad donde tú vas a aprender a pelear tus batallas. Luego que tú aprendes a pelear tus batallas en la intimidad, donde nadie te ve, cuando tú peleas y vences en la intimidad, es cuando Dios después de repente manifiesta, ¿verdad?, tu victoria en lo público. Y es ahí en lo público donde tú comienzas a crecer. Es en lo público donde tú comienzas a ver las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque David fue menospreciado, fue perseguido, fue, ¿verdad?, torturado por sus hermanos. No le creyeron, los hermanos trataron de meterle cizaña, odio, resentimiento, pero que él se mantuvo firme hasta en el momento que le tocó enfrentar a su gigante. Va a ser en ese momento cuando tú enfrentes a ese gigante. ¿Cuál es el miedo que tú en este momento estás enfrentando? Sea migración, sea alguna enfermedad, sea alguna situación económica que tú estés enfrentando, déjame decirte algo en este momento, que si tú cultivas una vida con el Espíritu Santo, cualquier gigante que se enfrente en tu vida, tú lo podrás derribar en el nombre poderoso de Jesús. Sea cualquier circunstancia que tú estés enfrentando en este momento, y sea cualquier problema que tú estés, ¿verdad?, enfrentando, cuando tú seas lleno del poder del Espíritu Santo, es ahí donde vas a poder vencer el gigante que muchas veces está deteniendo tu comunión con el Espíritu Santo. Ahora, David pudo vencer al gigante. Josué y Caleb no se acobardaron ante también los gigantes que les tocó vencer cuando iban a poseer la tierra prometida. ¿Sabes algo? Siempre que tú vas a adquirir, siempre que tú vas a poseer algo, siempre que tú quieres, ¿verdad?, tener una meta, un sueño, recuerda, los gigantes se van a levantar. El gigante se levantó en contra de David. Los gigantes se levantaron en contra, ¿verdad?, de Josué y Caleb cuando quisieron conquistar la tierra prometida. Los gigantes siempre se van a estar levantando, siempre cuando tú quieres emprender algo nuevo. Recuerda, siempre habrán gigantes. Pero déjame decirte algo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Estos hombres que están escritos en la palabra del Señor, todos ellos enfrentaron miedo, enfrentaron luchas, enfrentaron tormentas, enfrentaron enfermedades,
enfrentaron circunstancias adversas, pero no se detuvieron. No se detuvieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba con ellos para fortalecerlos. Y déjame decirte algo, querido amigo, querido hermano, si tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo vendrá y morará en ti y te ayudará en toda verdad tus debilidades. Y cuando nosotros tenemos la promesa del Padre al Espíritu Santo, es ahí donde nosotros, ¿verdad?, también podremos vencer cualquier circunstancia que se enfrente, ¿verdad?, en nuestra vida presente. Cualquier problema que venga, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder vencer. Por eso David pudo vencer y Saúl se acobardó. ¿Por qué? Porque contristó la presencia del Señor. Y dice la palabra que el Espíritu se apartó de Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué se apartó? Porque él desobedeció. Entonces, la desobediencia, amigo hermano, trae una consecuencia muy grave a nuestras vidas. Cuando la presencia del Señor se aparta de nuestras vidas, es ahí donde comienzan, ¿verdad?, a menguar nuestros sueños y nuestros anhelos y tiramos todo al olvido. Pero hoy el Señor te habla a través de esta palabra y te dice el Señor, si en algún momento has contristado la presencia del Señor, hoy estás a tiempo en esta noche, dice el Señor, pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas, dice el Señor, porque yo te quiero ayudar en este momento de adversidad. Y sabemos que los que estamos viviendo en este país, ¿verdad?, estamos viviendo una temporada muy difícil, una temporada adversa, donde hay tanta, ¿verdad?, persecución en todos los estados, ¿verdad?, de este país. Pero la palabra del Señor dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él estará con nosotros. Hoy, deja que el Señor sea tu pastor. Hoy deja que el Señor sea tu guía, tu esperanza en medio, ¿verdad?, de este proceso difícil que estamos viviendo, ¿verdad?, aquí en esta nación. Quiero saludar, ¿verdad? Saludos, ¿verdad?, a mi hermano, ¿verdad?, Kevin Paz. Saludo para mi esposa. Saludo, ¿verdad?, para Alice Velázquez, para Marlon Godoy, Jessica Rodríguez también. Quiero pedirles, ¿verdad?, de que si me ayudan a compartir, amén. Quiero ver cuánto tiempo. Amén. Si me ayudan a compartir para que otra persona sea edificada, ¿verdad?, con esta palabra. ¿Cuántos pueden escribir un fuerte amén ahí? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, todo cristiano en esta vida debe de saber que muchas veces la carne es un gigante muy poderoso, nuestra carne. Y muchas veces nosotros, a pesar de enfrentar con cosas, ¿verdad?, fuera de este cuerpo, por ejemplo, las adversidades, muchas veces vamos a enfrentarnos, ¿verdad?, con nosotros mismos. Por eso en un momento de la vida, cuando Pablo le instruía a su hijo Timoteo y le dijo, Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo, cuídate de ti mismo? Porque Pablo era un hombre un hombre experimentado en todas estas cosas. Si podemos ver, Pablo fue el hombre que escribió, ¿verdad?, cásimente todo el Nuevo Testamento. Este hombre escribió cartas, este hombre escribió tantos libros en el Nuevo Testamento. Y un hombre, ¿verdad?, experimentado. Y este hombre, él es el que habla acerca, ¿verdad?, de los deseos de la carne, de la ira, del orgullo, de lo que muchas veces detiene, ¿verdad?, el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué muchas veces nosotros mismos somos los que detenemos el plan de Dios? Muchas veces, ¿verdad?, por nuestra desobediencia, muchas veces por nuestro pecado, muchas veces, ¿verdad?, porque no le entregamos esas áreas a Dios, el cual Él quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos fortalecidos para que nosotros podamos vencer, ¿verdad?, al gigante que llevamos por dentro. Una vez que tú haces morir
a través de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Los deseos de la carne. Es ahí donde comienza, ¿verdad? Una vida espiritual satisfactoria. Comienza el Señor a hablarte a través de sueños. Comienza el Señor, ¿verdad?, a despertar áreas que tú no conocías. Comienza el Señor a añadir dones, talentos, virtudes que te van a ayudar para pelear la batalla de la fe. Amén, porque recuerda, querido amigo, que aunque nosotros militamos en la carne, la Biblia dice que no andamos según, ¿verdad?, la carne, porque debemos, ¿verdad?, de pelear esta batalla en el Espíritu. Amén. Porque dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas que muchas veces no nos dejan avanzar. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder vencer, ¿verdad?, las áreas que muchas veces no podemos. Entonces, en Lucas 21:26, la palabra del Señor dice que Dios quiere que nosotros, amados hermanos, venzamos nuestros temores. Porque el miedo es una de las armas que el enemigo está usando para detener el propósito de muchos en esta tierra. En Lucas 21:26 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo y atemorizados los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Porque dice la palabra del Señor que las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos, dice la palabra del Señor, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces dice la palabra del Señor que habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Habrá, ¿verdad?, desfallecimiento por el temor de las cosas que habrán de venir a esta tierra. Satanás y los demonios saben que les queda poco, ¿verdad?, tiempo en esta tierra, por lo cual ellos se han levantado en esta última generación para tratar de detener, ¿verdad?, tu salvación, para tratar de detener, ¿verdad?, los planes que Dios tiene para tu vida. Por eso, amado hermano y querido amigo, el Señor dice en su palabra que nosotros debemos, ¿verdad?, de orar, debemos, ¿verdad?, de interceder, debemos, ¿verdad?, de volver a la palabra de todo corazón. Debemos, en estos últimos tiempos en los cuales hoy estamos viviendo, debemos de vivir más cerca del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día nos encontramos, ¿verdad?, afanados y viendo las señales que están aconteciendo en el mundo entero. Y nos afanamos por la casa, por las riquezas, ¿verdad?, del mundo, y nos olvidamos de lo que Dios quiere, ¿verdad?, en nosotros. La prioridad, ¿verdad?, que es nuestra salvación. Dios desea de todo corazón que todos alcancen el regalo de la vida eterna. Pero la palabra del Señor dice que solo los violentos, la palabra del Señor dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. El reino de los cielos dice que los cobardes y los incrédulos, arrebatarán el reino de los cielos. El reino de los cielos es para gente valiente, es para gente que determina, ¿verdad?, seguir al Señor. Pero ¿cuánto cuesta seguir al Señor en estos últimos tiempos, verdad? Cuesta despojarnos, ¿verdad?, de lo material, cuesta despojarnos, ¿verdad?, de las distracciones que el enemigo ha levantado para tratar de matar nuestra fe. Cuesta despojarnos, ¿verdad?, de las distracciones, y nos ocupamos de las cosas vanas de esta vida, cuando el Señor desea de todo corazón que nosotros seamos valientes, que cuando estemos, ¿verdad?, cuando visitemos una iglesia, echemos raíces, que cuando nosotros
se nos dé, ¿verdad?, de poder tener un ministerio, de que no lo tiremos todo así por dejarlo, sino que seamos valientes para arrebatar el reino de los cielos, para poder, ¿verdad?, crecer en el Señor, madurar. ¿Por qué hay tanta gente hoy en día que va a la iglesia y de repente un tiempo y luego se va? ¿Por qué? Porque no ha fundamentado su vida en Cristo, no ha echado raíces. Y ese es un problema hoy en día, que cuando vienen las temporadas, cuando vienen los días malos, entonces el viento arranca hasta de raíz, ¿verdad?, aquel árbol, y luego aquel árbol es movido por el viento. Entonces debemos de arraizarnos para cuando vengan los vientos, las temporadas, las cosas, ¿verdad?, que muchas veces enfrentamos en la vida, no seamos movidos fácilmente, sino que permanezcamos firmes, ¿verdad?, en la fe. Amén. Así que quiero, ¿verdad?, terminar. Hay dos cosas que el Señor nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener para poder enfrentar y poder dominar, ¿verdad?, el temor. Y una de ellas, sin el Espíritu Santo nosotros no podremos vencer nuestros temores. Necesitamos, ¿verdad?, de la guía del Espíritu Santo para poder tener, ¿verdad?, esa valentía, tener, ¿verdad?, ese carácter que solo Él lo da. Recuerden que en un momento Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente porque Él enviaría su promesa, enviaría la presencia para que estuviera con Él, así como estuvo con Moisés. Entonces Dios, ¿verdad?, ya promete darnos la presencia del Espíritu Santo, pero hay otra cosa que nosotros debemos de tener, y es, ¿verdad?, tener carácter, tener, ¿verdad?, perseverancia, tener la osadía para enfrentar cualquier cosa, para poner, ¿verdad?, todo lo que nosotros emprendamos, tener el carácter para poder desarrollarnos y no tirar, ¿verdad?, la toalla a la primera adversidad, no, sino que tener el carácter para poder emprender las cosas que nosotros queremos. Amén. Segunda de Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y el que venciere, hermanos, el que venciere heredará todas las cosas que Dios tiene preparado para todo aquel que ama su presencia. Amén. Y dice en San Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo importante, amado amigo, amado hermano, de tener el dominio propio, porque tener el dominio propio nos ayudará en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, donde sea que vayamos. Tener el dominio propio es muy importante, porque si tenemos dominio propio, vamos a controlar emociones, situaciones que se levantan en contra de nosotros. En vez de que la adversidad nos controle a nosotros, nosotros vamos a controlar la adversidad porque el Espíritu Santo nos da el dominio propio. Y yo te dejo esta palabra en tu corazón. Vuelve a la oración, vuelve a la comunión con el Espíritu Santo. Vuelve a la intimidad con Dios. Cuando tú vuelvas a la intimidad con Dios, Él dará las fuerzas que tú necesitas para vencer. Déjame orar por ti en esta maravillosa noche. Padre, te doy gracias porque tu palabra se ha compartido. Te pido, Señor Padre, que tú les des dominio propio, Señor. Que tu presencia, Señor Padre, traiga a sus vidas la fuerza, el descanso, la paz que necesitan para poder enfrentar, Señor, las circunstancias adversas que se levantan en contra de nosotros. Padre, te doy la gloria, el poder y la alabanza a ti, Señor, porque tú eres justo, bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, Padre.
Amado Dios, te doy las gracias, porque en este momento, Padre, oro, Padre, en este momento para que esa unción, Señor Padre, liberte, Señor, la mente, Señor Padre, que ha estado esclavizada. Esa unción, Señor Padre, pudra el yugo, Señor Padre, de esclavitud. Hablo en este momento, Padre, y reprendo, Padre, todo espíritu de estupor, toda obra, Señor, que el enemigo ha puesto en el corazón, Señor, de los que están escuchando esta palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, oro para que tu presencia, Señor, se manifieste, Señor, en cada corazón, Padre, trayendo paz, libertad y trayendo, Señor Padre, gozo, Señor, a sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, la gloria, el poder y la alabanza es para el Señor. Amén. Amén. Así que Dios bendiga la vida de cada uno de los que estuvieron, ¿verdad?, escuchando esta palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde en estos tiempos y que la paz del Señor traiga gozo a sus vidas. Amén. Bendiciones.